Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En este video explicaré un ejemplo del método de bisección en Excel. No me voy a detener mucho en qué consiste el método. Si tienes dudas respecto al método, te invito a ver el video anterior. Aquí arriba te dejaré el enlace. Ahí explico paso a paso el método de bisección y cómo podríamos resolverlo a mano. El ejemplo dice, determine la raíz más grande utilizando el método de bisección f de x igual a menos 0.4x cuadrada más 2.3x más 2.2. Utilice como valores iniciales xy igual a 5 y xs igual a 8, con un error aproximado a 8%. Este ejercicio lo resolvimos en el video anterior, pero realizando las operaciones a mano y ahí explicando bien en qué consiste el método. Recordemos que se llama bisección porque divide a la sección que nos está dando el rango de 5 a 8 en la mitad, en dos secciones, y analiza en qué sección se encuentra la raíz. Para resolver este ejemplo en Excel, primero voy a mostrar aquí de manera muy rápida los pasos que se realizan en Excel, ya que al grabar la pantalla a veces la letra de Excel es muy pequeña y no se pueden visualizar bien las fórmulas. Si quieres ver únicamente lo que está en Excel, puedes adelantar el video. De lo contrario, si quieres ver bien en tamaño grande las fórmulas, te sugiero que continúes viéndolo. Lo primero que vas a hacer es capturar los títulos de columna. Vamos a asignar varias columnas, XY, XR, XS. Y después vamos a asignar tres columnas para evaluar los valores de la función con estos valores de X. Es decir, vamos a obtener en la columna D f de XY, en la columna E f de XR, en la columna F f de XS, y vamos a poner también una columna para multiplicar f de xy por f de xr. Y al final vamos a agregar una columna para el error aproximado. En el siguiente paso vamos a colocar los valores iniciales que nos dieron en el problema. En este caso fueron 5, este es xy, es decir, es el valor inicial inferior. Y XS es el valor inicial superior, que en este caso vale 8. Esos los colocamos en la columna A y en la columna C. Paso 3. Vamos a calcular el valor de XR, es decir, la primera aproximación de la raíz. XR en el método de bisección se calcula como XY más XS entre 2. Entonces, la fórmula en Excel nos quedaría primero el signo de igual, después paréntesis para indicar que vamos a sumarlo de arriba, XY que está colocado en la columna A en la fila número 2, más C y el renglón 2. Cerramos el paréntesis y esto lo dividimos entre 2. Esta fórmula se coloca en esta celda. Una vez que tenemos la primera aproximación de la raíz, que recordemos que la raíz es el momento en el que nuestra gráfica corta al eje X. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale f de x y, es decir, vamos a evaluar la función, que en este caso es menos 0.4x cuadrada más 2.3x más 2.2, pero en cada x vamos a sustituir su valor, que en este caso es 5. Entonces, en la fórmula en Excel la vamos a colocar en la columna D, renglón 2, y la fórmula en Excel nos quedaría igual a menos 0.4 por x, que en este caso se encuentra en la celda A2. Esto lo vamos a elevar al cuadrado más 2.3, que multiplica a x, que se encuentra en la celda A2 más 2.2. Y con esto queda evaluada la función para el valor de xy. Ahora necesitamos calcular las demás, es decir, f de xr y
f de xs. Hay dos formas, podemos simplemente copiar y pegar o bien podemos pararnos en la celda D2 y ahí colocar el cursor de tal manera que aparezca esa pequeña crucecita y le damos un clic sostenido y desplazamos jalando hacia la columna E y F. Y de esta manera, de manera automática, se va a copiar la fórmula y de forma correcta. Ahora realizaremos la multiplicación de f de xy por f de xr. Esta multiplicación es necesaria porque recordemos que el método de bisección trabaja con el cambio de signo para poder identificar en qué subintervalo se encuentra la raíz. Entonces, como estamos buscando el cambio de signo, sabemos que lo podemos encontrar si realizamos la multiplicación. Si esta multiplicación nos da negativa, quiere decir que una columna era positiva y la otra era negativa. Y esto significa que en ese subintervalo se encuentra la raíz. Entonces, multipliquemos estas dos columnas. En Excel tendríamos que poner D2 que multiplica a E2. No olvidemos que podemos poner igual al principio para que Excel pueda realizar la multiplicación o bien podemos iniciar con el signo positivo. Eso también lo considera Excel como el igual. La columna que sigue es H, que en este caso es el error aproximado. En este caso no va a ser posible calcularlo, ya que necesitamos un valor anterior de la raíz y no lo tenemos. Entonces, lo que sigue es calcular, como paso 7, el valor de xy, pero a este va a depender de si encontramos el cambio de signo y en qué subintervalo se encuentra. Entonces, en la fórmula de Excel, en palabras, podríamos decir que vamos a buscar si la multiplicación es negativa, xy será xy, es decir, va a seguir siendo ese valor. De lo contrario, va a tener que cambiarlo y tomarlo como xr. ¿Cómo lo escribimos en Excel? Igual, sí que es la condicional, abre paréntesis, y ponemos la condición, que es la columna G2, deberá ser menor que 0. Si esto ocurre, entonces vamos a seguir utilizando el valor de xy, es decir, A2. De lo contrario, ese valor de xy va a ser ahora xr, es decir, la celda B2. Y cerramos el paréntesis. Eso va en esta celda. Ahora, vamos a calcular XS. Para ello, usamos en Excel, vamos a indicar otra condicional. Si la multiplicación es negativa, XS será XR. De lo contrario, es XS. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir en Excel? Vamos a poner signo de igual, si, paréntesis, la multiplicación es negativa, es decir, la celda G2 es menor que 0, entonces la XS será XR. De lo contrario, en esa celda que nos coloque el valor de XS, es decir, la celda C2. Y cerramos el paréntesis. En este paso vamos a copiar de arriba hacia abajo las celdas que faltan y después vamos a calcular el error. Recordemos que el error aproximado se calcula con el nuevo valor de la raíz menos el anterior entre el nuevo y esto es valor absoluto por 100. ¿Cómo nos quedaría en Excel? Es igual al valor absoluto. Vamos a abrir dos paréntesis para que nos dé el valor absoluto de toda la operación y después B3, que es la columna de la raíz, en este caso la nueva, menos la anterior, es decir, B2, cerramos el paréntesis, entre B3. Y todo esto lo multiplicamos por 100. Y esta fórmula es la que colocamos en nuestra columna H, renglón 3. Bueno, ahora sí, vamos a ver este mismo problema,
pero en Excel y ya de manera un poco más rápida. Ok, ya que estamos en Excel, lo que vamos a hacer primero es colocar las columnas. Aquí yo ya las coloqué. Nuestras columnas serán XY, XR, XS, F de XY, F de XR, F de XS, la multiplicación de la columna F de XY por F de XR y la columna Epsilon IA. Aquí tenemos a la mano nuestro problema. Tenemos que encontrar la raíz más grande y tenemos que utilizar como valores iniciales 5 y 8. Ya los tenemos aquí. Después, ese fue nuestro paso 2. El segundo paso, vamos a calcular el primer valor de la aproximación XR. Vamos a colocar igual, vamos a abrir el paréntesis y va a ser XY más XS, cerramos el paréntesis y dividimos entre 2. Y le damos Enter para que realice el cálculo. Nuestra primera raíz aproximada es de 6.5. Ahora vamos a evaluar en la función con el valor inicial, es decir, con 5. Entonces ponemos igual a menos 0.5 por la columna A2, que es esta, elevada al cuadrado, más 2.3 que multiplica a XY, que es la columna A2, más 2.2. Y con eso tenemos la evaluación de nuestra función. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarnos en esta celda y vamos a poner el cursor hasta que aparezca esta crucecita. Damos doble clic sostenido, jalamos y automático se copia la fórmula. Ahora sí, ya solo necesitamos multiplicar, es decir, vamos a darle igual. También podemos iniciar con el signo positivo. Les voy a mostrar cómo. Podemos poner un más y vamos a multiplicar la columna F de XY por la columna F de XR. Una vez que hicimos eso, le vamos a dar Enter y vamos a ver que nos realizó la multiplicación. Ok, aquí el color es rosado. Y listo, tenemos nuestro primer renglón. Ahora, para poder tener el primer valor de XY, recordemos que hay que hacer la condicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner igual o puede ser un más. Veamos, vamos a iniciar con un igual y le vamos a indicar que es una condición. Si abrimos paréntesis, vamos a poner la prueba lógica que va a ser la columna G2, es decir, la multiplicación. Queremos saber si nos da negativa. ¿Y cuáles son los negativos? Pues los menores que 0. Si esto ocurre, entonces, coma, va a tomar el mismo valor. De lo contrario, que tome el valor de XR, es decir, la columna B2. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. En este caso, observemos que como no se cumplió que era negativa, automático consideró que XR va a ser nuestro primer valor de XY. Ahora vamos a hacer lo mismo para XS. Podemos iniciar con más o con igual. Vamos a iniciar ahora con un igual para que vean que también da. Si abrimos paréntesis, la prueba lógica nuevamente va a ser G2. Y esto tiene que darnos menor que 0. Si esto ocurre, entonces nuestro valor superior va a ser la raíz. De lo contrario, que tome XS. Cerramos el paréntesis. Enter. Automáticamente ya nos dijo que no cumplía, entonces que debemos seleccionar el número 8.
Y ya únicamente vamos a copiar los valores que nos faltan. Y podemos calcular nuestro valor del error, que dijimos que es el valor absoluto. Y voy a abrir dos paréntesis. Primero, de la resta, es decir, pero de quién, de la raíz, y la raíz es XR, de la nueva menos el anterior. Cerramos el paréntesis para que divida toda la resta entre el valor nuevo y cerramos el paréntesis y que esto lo multiplique por 100. Y tenemos el error. Ya de ahí, únicamente si queremos copiar, seleccionamos todas las celdas y le damos copiar hacia abajo. Pueden copiar y seleccionar con el ratón o bien con la tecla Control más Shift más la flechita les permite seleccionar todo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces yo lo voy a seleccionar aquí con el ratón y luego me voy a posicionar a que me aparezca esta crucecita y simplemente jalo. Y de manera automática nos va a resolver por el método de disección este problema. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.